Ok, muy buenas tardes, noches a todos ustedes. Ah, Siempre es un gran gozo poder estar en línea con ustedes. Damos gracias por otra oportunidad de congregarnos de manera virtual. Y quiero darle a cada uno de ustedes que estén en línea un saludo personal, un saludo especial. Y agradecerte por sintonizar con el culto aquí en línea. Mis hermanos, quiero seguir pidiendo sus oraciones por su iglesia local. Yo estoy convencido que Dios está obrando en medio de circunstancias difíciles. Yo también creo que Dios tiene un plan divino para cada uno de ustedes. Y su tiempo es importante, así que damos gracias a Dios por su presencia. Estoy aquí con mi hermano Vladimir y en esta noche él va a estar compartiendo lo que creo que es un mensaje oportuno para el pueblo de Dios. Mis hermanos, quiero seguir también orando por nuestra iglesia, orando por algunas peticiones muy especiales. Yo sigo pidiendo oración por el grupo de jóvenes. Estamos tratando de hacer planes para lo que es escúchame que estoy monitoreando varias cosas. Estamos haciendo los planes para la reapertura de la iglesia nuestra y habrá noticias en esta semana sobre si va a ser posible y el horario y todas las detalles específicas. También, hermanos, sigan orando por lo que es la situación general del virus. Yo sé que en la República Dominicana yo creo que hoy fue el boletín con más casos activos. Todos nosotros sabemos que el virus está creciendo en Estados Unidos también. Entonces, hay que seguir orando y hay que seguir tomando las medidas necesarias para poder proteger a su familia. Mis hermanos, también que sigan orando por los hermanos de la iglesia que están en situaciones de salud. Pido oración por Milton y Chana. Lo hemos hecho ya por varias semanas. Ustedes saben que Milton sufrió un accidente. Chana tiene problemas continuos de salud. Mi hermano Vladimir, estoy confiado de que ya él está sanado de su situación del virus y en esta semana él debe tener la palabra final. Sigamos orando por su situación laboral. También la mamá de nuestro hermano Gaby está enferma con el virus. También ella necesita mucha oración. Siguen orando por Stephanie Sánchez, que es la esposa de Eric Lara, y su embarazo, que por un tiempo fue un poco delicado. La situación ya ella está en reposo allí en la casa. Y hermanos, por varias personas que están en la lucha con su vida espiritual, que necesitan poner bien lo que es su vida espiritual. Siguen orando por Steven. Steven está orando por un trabajo diferente y su familia también fue muy afectada por el virus. Algunas personas de su familia también murieron. Nuestro hermano Ronnie también está en una situación en el trabajo, está muy cansado.
está luchando con asuntos laborales, igual que Wandy, Enrique, varias personas en esa misma situación. Hermanos, siguen orando por el nuevo gobierno de Luis Abinader y que creo que gabinete es la palabra, puede ser compuesta de personas que aman al Señor y que quieren gobernar en ese ambiente con el temor de Dios. El cuñado de Chana, que se llama Wilson, también oramos por él y lo que fue un accidente en el trabajo. Siguen orando por Mackenzie y Lada, que eran miembros de esta iglesia, que también está afectado por la situación económica y el cierre de la economía, porque es muy afectado por el turismo y otras cosas ahí. Son algunas peticiones. Estamos orando por Noel y Estela y también por un trabajo para Estela que combina bien con la iglesia local y la oportunidad de servir. Son algunas peticiones y tengo uno más. Unos minutos antes de estar aquí en línea me informaron que mi esposa y mi hija salieron volando hacia el médico porque parece que mi hija se cortó preparando una comida en la cocina. Honestamente no tengo detalles porque se fueron así rápido. Yo salí por un momentico, pero ¿dónde está la gente? Y así me dijeron, estoy esperando noticias de ella y aprecio sus oraciones por ella. Amén. Hermanos, son muchas cosas. Necesitamos al Señor más que nunca. Así que quiero orar para esas peticiones, orar también por lo que va a ser este culto, este servicio en línea y por el mensaje que será compartido. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y dedicar todo esto a las manos del Señor. Amén. Oremos. Señor Jesús, quiero agradecerte una vez más por la oportunidad que nos da para estar congregados juntos. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva, eficaz, poderosa y que pueda cambiar nuestras vidas, Señor. Yo te pido que en esta noche, si estés sintonizado una persona que no te conoce, que a través de esta predicación, Señor, que pueda saber que Dios los ama y que quiere salvar a sus almas, Señor. Y te pido por el pueblo cristiano, Señor, que sea motivado para vivir cada minuto de cada día para la honra y la gloria del Señor Jesús. Bendice este mensaje, Señor, y también por todo ese listado de peticiones que acabo de citar. Señor, te pido por la gente que tengan situaciones de salud, que puedan, Señor, encontrar la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento en medio de tiempos difíciles y que pueden también experimentar sanidad bíblica, Señor, que viene de tus manos. Te pido, Señor, por el gobierno nuevo de la República Dominicana, Señor, que pueda, Señor, ser un gobierno que teme a Dios y que quiere trabajar para el bien el bienestar del pueblo. Te pido, Señor, por mis hermanos de la Iglesia Bautista, gracias, ¿verdad, Señor? Por aquellas personas que estén en necesidad, que seas tú, Señor, que supla lo que necesitan y que sobre todo, Señor, puedan tener la confianza de que si nosotros buscamos primero el reino de Dios y la justicia de Dios, que todas las cosas que necesitamos nos serán añadidas, Señor. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad de estar juntos como familia. Gracias por cualquier persona que nos visita esta noche, Señor. Encomendamos el culto a tus manos. Encomendamos cada aspecto técnico, Señor, a tus manos, Señor, y que tu nombre sea proclamado y que tu nombre sea levantado, Señor, y glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, estoy aquí con mi gran amigo y colaborador en el Evangelio, hermano Vladimir. Entonces ya es hora de
apagar mi voz y prender de Vladimir. Vladi, ya el resto del tiempo es suyo. Dios te bendiga. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga a usted y su familia. Me alegro que estén bien. De igual forma, aquellos que están con nosotros en este momento a través de Facebook Live, agradecemos su seguimiento, su sintonía. La verdad es que eso deja mucho que decir de la fidelidad del pueblo de Dios al querer crecer en la palabra de Dios. Bueno, hemos tenido semanas atrás tiempo donde hemos tocado otros temas en la palabra de Dios, no concerniente a Romanos, por situaciones del momento necesarias, oportunas para hablar de bíblicamente de lo que panorama de la palabra de Dios en base a eso, a esas situaciones que estaban relacionadas al marco político, a las elecciones. Pero bueno, pasada ya este proceso, gracias a Dios que todo se dio bien. Otra vez retomamos nuestro estudio sistemático, expositivo del libro de Romanos. Por lo tanto, hoy nos corresponde entrar al capítulo 12, así que le voy a invitar a ir a Romanos, capítulo 12. Vamos a ver los versículos 1 y 2. Pastor, confírmeme si se escucha bien, porque tengo varios ruidos, sonido al frente. Ok, muchas gracias, bien, gracias. Ok, gracias. Así que Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El tema de este mensaje es glorificando a Dios en una sociedad pagana. Glorificando a Dios en una sociedad pagana. Vivimos en una época donde el cristianismo no luce tan atractivo a nuestra generación. Incluso nosotros somos testigos de cómo nuestra sociedad ha ido progresivamente alejándose de Dios. Vemos cómo paso a paso se ha sacado a Dios de la familia, del seno de la familia, del hogar. Cómo se ha sacado a Dios de la escuela, la educación, y así sucesivamente de nuestra vida. Dos filosofías que han separado gradualmente a nuestra sociedad de Dios han sido la filosofía del la filosofía del ateísmo práctico y la filosofía del ateísmo teórico. Estas dos filosofías, la filosofía del ateísmo práctico, vemos cómo la gente profesa creer a Dios, pero en la práctica, en su día a día, vive como si Dios no existiera. Mientras en la filosofía del ateísmo teórico nos encontramos con filósofos como Immanuel Kant del siglo XVIII, que enseñaba que Dios no existe en el plano intelectual. Es decir, un hombre se ilumina solo cuando se libra de la hipótesis de Dios para abrir camino
hacia el progreso intelectual. Otro partidario de esta filosofía fue Denis Diderot, que decía que la ciencia servía como base para establecer el orden social, político y moral sin tener que recurrir a una hipótesis de Dios. Dios ya no es necesario para explicar la causa del orden natural o moral. En consecuencia, nosotros, los cristianos, vivimos justamente en esta sociedad que yo acabo de describir, que niega a Dios tanto en la práctica como vive, pero también en lo intelectual como lo concibe, mis hermanos. A la luz de esta realidad, el enfoque del mensaje es que podamos glorificar a Dios con nuestro estilo de vida, aún en medio de una sociedad que rechaza abiertamente a Dios. Que podamos glorificar a Dios con nuestro estilo de vida, aún en medio de una sociedad que rechaza a Dios. En mi última enseñanza de los últimos versículos del capítulo 11 de Romanos, decía que debemos glorificar a Dios por su grandeza, por su inminencia, por su revelación. Y que toda esa revelación, toda esa teología nos debe guiar a darle la gloria a Dios. Así concluyó Pablo los últimos versículos del capítulo 11. Por eso en este texto, en el capítulo 12, hoy veremos que no solamente debemos glorificar a Dios, estando asombrados, como nos enseña los últimos versículos del capítulo 11, estar asombrado de la grandeza de Dios, de su verdad. No solamente debemos glorificar a Dios estando asombrados de Él, sino vamos a ver en el texto de hoy que debemos glorificar, debemos adorar a Dios en la práctica, con nuestros actos, con nuestro estilo de vida, aunque sea en medio de un sistema opuesto a Dios. Por lo tanto, quiero presentarle dos principios, dos verdades generales sobre cómo nosotros podemos glorificar a Dios en medio de una sociedad pagana. Por el tiempo, creo que no me dará tiempo para tocar el segundo punto de este momento. Pero el primer punto es, glorificamos a Dios en medio de una sociedad pagana con nuestro cuerpo. Esa es la primera verdad. Somos llamados a glorificar a Dios en medio de una sociedad pagana con nuestro cuerpo. Y de manera específica, nuestro cuerpo aquí en el versículo 1 se ve de manera general, pero en el versículo 2, de manera específica, hay algo importante en nuestro cuerpo que el autor nos llama a que ahí comienza el cambio para que nuestro cuerpo reaccione a glorificar a Dios, y es con nuestra mente. Esa es la segunda verdad. Somos llamados a glorificar a Dios con todo nuestro cuerpo, que glorifica todo, que significa todo nuestro ser, pero de manera particular, exclusiva, el versículo 2 nos llama a glorificarlo a través de nuestra mente. Ahí va a comenzar el cambio. Entonces, con nuestro cuerpo, la primera verdad, y la segunda verdad es con nuestra mente. Pero por el tiempo, como le acabo de decir, creo que no voy a tocar el segundo punto con nuestra mente. Así que lo voy a dejar para la semana próxima. Pero vamos a ver el primer punto. Glorificando a Dios, somos llamados a glorificar a Dios, no solamente estando asombrados de Él, sino usando nuestro cuerpo. Vamos a leer una vez más el versículo 1 del capítulo 12. Dice así el versículo 1. Así que, hermanos,
Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vivimos en una cultura donde la costumbre y la conducta de la gente es determinada por lo que sus cuerpos quieren y no por lo que es moralmente correcto. Si observamos allá afuera nuestra sociedad en retrospección, si vemos el comportamiento de la gente en nuestro entorno, podemos distinguir lo siguiente, y es que la gente vive por las motivaciones de su corazón. La gente vive por las motivaciones de su corazón. Estas motivaciones bíblicamente siempre están motivadas por un corazón que está inclinado hacia el mal, hacia el pecado, nunca hacia Dios. Y eso lo vemos en texto como Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Dice Jesús, aquí el mismo Jesús hablando, él dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la avaricia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Versículo 23. Todas estas cosas ya mencionadas, ¿cómo la describe Jesús? Todas estas todas estas maldades de dentro salen, es decir, del corazón salen y contaminan al hombre. Aunque el hombre hoy día quiera hacer pasar estos pecados como buenos, como reacciones naturales en nuestro cuerpo, Jesús lo cataloga como maldad que sale de nuestro corazón. El ya fallecido pastor estadounidense Adrian Rogers, autor y presidente de la Convención Bautista del Sur, dijo lo siguiente. Él dijo, un hombre no es adúltero porque comete adulterio. Comete adulterio porque es adúltero. Un hombre no es ladrón porque roba. Roba porque es un ladrón. Un hombre no es mentiroso porque miente. Miente porque es un mentiroso. Mis hermanos, esta es la realidad en la que vivimos. Nuestro corazón determina lo que nuestro cuerpo quiere hacer. Y como dijo Spurgeon, nuestro corazón es una máquina de producir ídolos. Ya usted se puede imaginar si nuestro corazón puede producir algo bueno. No lo creo. Que se manifiesta a través de los actos de nuestro cuerpo. Todas esas maldades que Jesús nos dice en Marcos se manifiestan a través de los actos de nuestros cuerpos. De modo que en este texto a nosotros los cristianos se nos exhorta, se nos llama, ya que el autor de la carta nos dice en el primer versículo, él dice, así que yo os ruego, así que yo os ruego. Estas son expresiones que utilizan los oradores para indicar la conclusión de su mensaje, para llamar a sus lectores a reaccionar y actuar en base a las declaraciones que ya ha expuesto. Y vemos en el texto, mis hermanos, y no solamente eso, sino también Pablo nos exhorta llevándonos primero a apreciar
las misericordias de Dios. No dice la misericordia, sino las misericordias de Dios, que se refiere a todos esos actos favorables de Dios hacia nosotros en la salvación. Y Pablo utiliza la misericordia de Dios como motivo para que nosotros adoremos a Dios con todo nuestro cuerpo, con todos los actos de nuestro cuerpo. Así que el mandato para nosotros es que usemos nuestro cuerpo para presentarlo, para dárselo. La palabra aquí presentar es dárselo, para entregárselo a Dios día a día, en cada momento, como un culto de adoración espiritual, que es lo que Dios demanda, que es lo que Dios quiere y es lo que a Él le agrada. Mis hermanos, y no como un culto dedicado a las motivaciones pecaminosas de nuestros corazones, como lo hace nuestra sociedad pagana en la que vivimos, nuestra sociedad incrédula a estas verdades de Dios. Ahora bien, si vemos el texto de manera general, la pregunta es, ¿cuál es la implicación de esta declaración? ¿Cómo podemos nosotros presentar nuestro cuerpo a Dios para que Dios sea glorificado en él? ¿Cómo podemos nosotros, obvio, los cristianos, los creyentes, cómo podemos presentar nuestro cuerpo a Dios para que Dios sea glorificado en él, ya que ese es el llamado que el apóstol le está haciendo a la iglesia en Roma? Lo primero que vemos en el texto, mis hermanos, lo primero es que aquí no se refiere a que usted tenga que ir a una iglesia para presentar su cuerpo a Dios como un culto verdadero, como lo hace el mundo que no conoce a Dios. Hermanos, nada que ver. Lo que aquí se refiere es a dos verdades, oigan, dos verdades que tienen su base en el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento. El texto nos declara estas dos verdades de cómo nosotros debemos presentar nuestro cuerpo a Dios. El texto nos enseña primero que debemos presentar nuestro cuerpo a Dios como sacrificio vivo. Esa es la primera verdad. O en sacrificio vivo. La palabra aquí, en o como, es importante. Así que la primera verdad de cómo nosotros podemos presentar nuestro cuerpo a Dios, el texto nos enseña, primero, debemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio a Dios. Y la segunda verdad que el texto nos dice es que debemos presentar nuestro cuerpo como un sacrificio santo. Esta es la segunda verdad, como un sacrificio vivo y como un sacrificio santo. El apóstol Pablo está utilizando aquí la palabra en o como, está utilizando un lenguaje metafórico para ilustrarnos cómo nosotros debemos usar nuestro cuerpo para la gloria de Dios con o en nuestro estilo de vida. La palabra en, que es la que utiliza la Reina Valera, otras versiones utilizan como, la palabra en o como sacrificio es clave aquí en este texto y es el enfoque de lo que el apóstol quiere comunicarnos. Esta palabra se refiere, sacrificio, esta palabra se refiere a aquello que es ofrecido, que es dedicado a Dios. La palabra sacrificio aquí en este texto se refiere a aquello que es ofrecido, que es dedicado a Dios. Se refiere, por lo tanto, a nosotros dar algo a Dios como un todo. Veamos la base de esta palabra. La base, como dije, de esta palabra sacrificio se encuentra en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, bajo la ley mosaica, los sacrificios a Dios tenían sus condiciones.
entre esas condiciones encontramos que el animal que era ofrecido para expiar el pecado de la persona o del pueblo, primero tenía que estar vivo porque en su sangre radicaba la vida que iba a simbolizar la propiciación, es decir, la cubierta o cubrir el pecado o la falta de esa persona o de todo el pueblo. De lo contrario, si el animal estaba muerto, nos enseña Levítico que esto era considerado como algo inmundo para Dios. Así que el animal tenía que estar vivo para el sacrificio. Segundo, el animal tenía que ser o estar sin defectos, que simbolizaba que era dedicado en santidad a Dios o que era santo y no inmundo. Hermanos, no lo voy a leer porque es mucho los textos que enseñan, pero estas verdades, este párrafo que acabo de mencionar se encuentra en los capítulos de Levítico del capítulo 1 al capítulo 15, pero exclusivamente de los capítulos 6 a 9 encontramos objetivamente estas declaraciones. Son muchos los versos, por eso no lo voy a leer, pero Levítico del 6 al 9 objetivamente vemos cómo Moisés instruyó a Aarón para que hiciera los sacrificios. Pero también en Malaquías, de manera objetiva, Malaquías capítulo 1, versículos 8 y 9, también vemos cómo Dios demandaba del pueblo el carácter del pueblo, el comportamiento del pueblo, la actitud del pueblo, ilustrándolo, comparándolo a cómo eran ofrecidos estos animales en sacrificio a Dios. Eso lo vemos en Malaquías capítulo 1, versículos 8 y 9. Entonces, mis hermanos, viendo el fundamento, el panorama de esta palabra del apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1, como sacrificio, este sistema de sacrificio de animales cesó con Jesucristo. Cesó con Jesucristo. Aunque Pablo utilice la metáfora aquí como una ilustración para ilustrar el sacrificio, ahora Pablo quiere demostrar que este sacrificio cesó con Jesucristo y que debido al sacrificio de Jesucristo, un sacrificio final en la cruz que fue una vez y para siempre, estos sacrificios del Antiguo Testamento quedaron obsoletos y ya no tienen ningún efecto hoy día para nosotros, la iglesia. Y estos versículos sí me gustaría leerlos sobre esta verdad. Hebreos capítulo 7, versículo 27. Hebreos capítulo 7, versículo 27. Nos dice, hablando acerca del sacrificio de Jesucristo, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo, refiriéndose a Jesucristo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. También en ese mismo libro, Hebreos capítulo 10, versículo 12, vemos esta misma verdad. Hebreos capítulo 10, versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Para nosotros, lo que estamos en Cristo, lo que hemos creído en Cristo, lo que hemos nacido de nuevo espiritualmente poniendo nuestra fe en Jesucristo, la única adoración, tengo para decirle que la única adoración aceptable a Dios es ofrecernos totalmente al Señor. En otras palabras, ofrecer todo nuestro ser pensando en nuestro cuerpo. Para los que estamos en Cristo Jesús, la única adoración, y así que termina el versículo 1,
Esto es vuestro culto racional. Yo no hablo inglés, ni sé mucho inglés, pero mientras estudiaba este texto, otros autores, intérpretes de la palabra de Dios, decían que en inglés, la palabra aquí, que para nosotros en el texto dice racional, en inglés alude a espiritual. Así que la única adoración aceptable a Dios es ofrecernos totalmente al Señor. En el nuevo pacto, en la era que nos encontramos, la ofrenda que se refiere al sacrificio adquiere otra dimensión. Es decir, esto no significa que quiero decir que esto significa que nosotros debemos conformar toda nuestra vida a los parámetros del Evangelio de Cristo y no a las emociones de nuestro corazón, como vive la sociedad allá afuera que no tiene a Dios. Mis hermanos, por eso nosotros debemos reconocer que nuestros sacrificios a Dios son aceptables gracias a la obra redentora de Jesucristo. Nuestro sacrificio a Dios, nuestra vida entregada a Dios como sacrificio, es aceptable gracias a esa obra, una vez y para siempre, a esa obra de redención de Jesucristo en la cruz. Y esto es lo que nos enseña Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice: vosotros también, justamente refiriéndose al pueblo de Dios, vosotros también, como piedras vivas, sé edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Con qué motivo? Pedro dice esto. Aquí está el propósito: para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de nuestro propio mérito? ¿Por medio de nuestro propio estilo de vida? No, por medio de Jesucristo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Usted sabe por qué son sacrificios espirituales, porque la iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo. La iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo. A través del bautismo del Espíritu Santo, nosotros somos unidos a Él inseparablemente. Por eso Pedro aquí, mi hermano, tiene esa connotación, tiene la idea de que somos piedra viva, por lo tanto, con nuestro estilo de vida, debemos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Pero él recuerda, por medio de Jesucristo, por medio de Jesucristo. Entendamos que si Dios recibe algo de nosotros, no es porque nosotros podamos dárselo a Él, sino es porque Él ve a su Hijo Jesucristo en nosotros. Hermanos, la idea es que nos ofrezcamos como personas que hemos pasado justamente de muerte a vida. Si vamos a texto específico como Romanos capítulo 6, versículo 13, vamos a ver aquí la misma idea. Romanos capítulo 6, versículo 13. La idea es que nos ofrezcamos como personas que hemos pasado de muerte a vida. Romanos 6:13 dice el apóstol Pablo, justamente en esta misma carta: ni tampoco presentéis. Mira, aquí está justamente la palabra que encontramos en Romanos 12, pero que aquí está en negativo. Dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, como dice Pablo, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. La palabra vivo en Romanos capítulo 12 nos debe recordar lo que Dios
ha hecho en nosotros a través de Jesucristo, que nos has dado vida. Por lo tanto, ahora nosotros somos personas que estamos vivas para Dios en Cristo Jesús. El versículo 11 de Romanos 6 dice, así también vosotros considerados muertos al pecado. Pero ¿qué dice el texto? Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos vivos para Dios, pero es en Cristo Jesús que tenemos vida espiritual para darle esa ofrenda espiritual, esa adoración espiritual que Dios demanda de nosotros en o con nuestro estilo de vida. Hermanos, Pablo nos anima a ver toda nuestra vida cristiana como un acto de adoración. No es solo lo que hacemos el domingo dentro del edificio de la iglesia, lo que rinde honor a Dios, sino lo que Dios y el mundo ven en nosotros todos los días y a cada momento. Mis hermanos, la demanda de nosotros presentar nuestro cuerpo como una ofrenda de adoración, ¿ustedes saben por qué es? Porque bíblicamente vemos en la palabra de Dios que nuestros cuerpos aún no han sido redimidos en su estado natural. Puede y debe, por lo tanto, ser sometido a Dios como un instrumento de justicia. Cuando nuestros cuerpos se han glorificado, miren, no vamos a luchar para adorar a Dios. Todo lo que hacemos automáticamente va a ser producto de esa nueva naturaleza. Pero mientras tanto, mientras estemos en esta vida terrenal, mientras estemos en un ambiente, en una atmósfera, en un sistema pagano, ateísta, opuesto a Dios, el texto aquí nos llama a presentar, a someter, a dar a Dios nuestro cuerpo como un instrumento de justicia. Si vemos el versículo 19 de Romanos capítulo 6, estoy en un texto relativo, texto paralelo que es Romanos 6, de cómo nosotros debemos usar nuestro cuerpo luego que hemos sido salvos. Miren qué dice el versículo 19. Vimos el versículo 11, el versículo 13, pero mire qué dice el versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestro miembro para servir a la inmundicia y a la iniquidad. ¿Qué dice Pablo? Aquí está el cambio. Hay un cambio aquí. Así ahora. ¿Qué dice? Para santificación. Presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Mire el cambio, mis hermanos. Ahora que estamos en Cristo Jesús. Ahora, para santificación, presentar vuestros miembros al pecado, al sistema pagano. No, para servir a la justicia, para servir en culto de adoración a Dios, como dice el texto en el capítulo 12, que es vuestro culto racional. Otras versiones dicen vuestro culto voluntario. Otras versiones dicen vuestro culto coherente. Pero la idea es que entendamos que conforme al conocimiento de Dios y a estar en Cristo totalmente, eso es lo que verdaderamente agrada a Dios y lo que Dios quiere y demanda de nosotros. Mis hermanos, presentamos nuestro cuerpo vivo y santo a Dios, o más bien presentar nuestro cuerpo vivo y santo a Dios significa que todos nuestros miembros, los ojos, la lengua, nuestras manos y los pies, pero escuchen, no solamente eso, también todo nuestro cuerpo como tal, es decir, nuestra mente, nuestro corazón y espíritu que representa todo nuestro ser. Eso es lo que dice Mateo: ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo vuestro ser. Es la misma idea, mis hermanos. Debemos someter todo nuestro cuerpo, desde lo material a lo inmaterial, someterlo
a Dios en adoración. No solamente lleve su cuerpo a la iglesia, también lleve su corazón, lleve su mente, lleve su espíritu. Debemos someter, presentar, dar a Dios, mis hermanos, nuestro cuerpo como instrumento de justicia y no al pecado. Aquí, mis hermanos, Pablo tiene en mente un estilo de vida que es lo más coherente para nosotros. En nuestra vida, ese es nuestro acto de adoración. No solamente los domingos en la iglesia, en nuestro culto de comunión, sino son todos nuestros actos, todo nuestro estilo de vida. ¿Ustedes saben algo? Ya no tenemos que salir a morir como los animales en el Antiguo Testamento que eran llevados por el sacerdote, eran agarrados por el cuello para ser sacrificados. Ya no tenemos que salir a morir como los animales en el Antiguo Testamento, sino lo que tenemos que hacer es salir a vivir para la gloria de Dios. Lo que tenemos que hacer es salir a vivir para la gloria de Dios, sin olvidarnos en Cristo Jesús. No son por nuestra propia fuerza, no son por nuestra capacidad, no son por nuestro propio mérito, es por la obra de gracia de Cristo en nosotros. Deje que todo acto de su cuerpo sea un acto de adoración. Deje que todo acto de su cuerpo sea un acto de adoración. Es decir, deje que todo su cuerpo, que todo acto de su cuerpo sea una demostración de la obra de Cristo en su vida. Deje que todo acto de su cuerpo muestre que Cristo es más precioso para usted que cualquier otra cosa en esta vida terrenal. Esta ofrenda de entregar todo nuestro cuerpo a Dios constituye, según este texto, nuestra adoración espiritual a Dios. Esta ofrenda de entregar todo nuestro ser a Dios a través de nuestro cuerpo constituye nuestra adoración espiritual a Dios. La ofrenda, por lo tanto, la ofrenda de nuestro cuerpo no es la ofrenda de nuestro aspecto físico, como aparentaban los fariseos. Su cuerpo se veía maltratado, deteriorado por causa del ayuno, una expresión de servicio, de adoración a Dios. Hermanos, la ofrenda de nuestro cuerpo no es la ofrenda de nuestro aspecto físico, sino la de nuestro comportamiento, sino la de nuestro carácter, sino la de nuestro estilo de vida. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos comportamos en una sociedad que no tiene a Dios y no conoce a Dios? La ofrenda de nuestro cuerpo no es la ofrenda de nuestro aspecto físico, sino la de nuestra conducta, que es transformada en Cristo Jesús. En la Biblia, en la palabra de Dios, el cuerpo no es importante por cómo se ve, sino por cómo actúa. Dios no demanda nuestros cuerpos porque quiera modelo mis universos. Él demanda nuestro cuerpo porque quiere modelo de misericordias. Él quiere modelo de misericordia. Para concluir, hermanos, Pablo utiliza esta metáfora del sacrificio vivo y santo porque era una imagen que todos sus lectores entendían.
no solo por su conocimiento que sus lectores tenían del Antiguo Testamento, sino también por su experiencia de cada día en base a lo que ellos veían externamente. Si nosotros vemos en la palabra de Dios en Hechos, culto dedicado a dioses paganos, ellos estaban bien relacionados con estos tipos de sacrificios, mis hermanos. En las religiones de la antigüedad, la gente pensaba que lo único que tenían que hacer para agradar a sus dioses, dioses paganos, con D minúscula, era simplemente ofrecer el sacrificio, sin importar cuál fuera su propia actitud al hacerlo. En Cristo, este sacrificio no es así. La adoración que agrada a Dios, incluso no solamente eso, eso es lo que nosotros vemos hoy día, que la gente cree que por dar una ofrenda ya cumplió, está adorando a Dios. La gente cree porque tal vez visitó un domingo la iglesia, ya presentó su culto de adoración a Dios. No solamente en la antigüedad, para ellos importaba lo que ofrecían, sin importar la actitud. También hoy día vemos la gente que a ellos no le importa cómo lo hacen, lo importante es hacerlo. Mis hermanos, la adoración en Cristo Jesús no es así. La adoración que agrada a Dios, según el texto, es el sacrificio, es el culto racional. Esta es la palabra importante. Y según lo que estudié en esta semana, me voy a quedar para entender el texto mejor con la palabra, con un relativo de la palabra racional, porque no, cuando entendemos racional, a primera vista no entendemos qué es lo que quiere el texto. Pero un sinónimo de esta palabra racional es coherente, fundamental, pero hay una palabra que es importante, que la vamos a ver en desarrollo según el contexto inmediato, es la palabra informado. Y eso es lo que quiere decir aquí cuando Pablo dice, es vuestro culto informado. ¿Cómo así informado? Lo que Pablo quiere decir que la adoración que agrada, a Dios es el sacrificio informado, es decir, el que entiende quién es Dios y qué es lo que demanda de nosotros. Solamente así, cuando usted entiende qué es Dios, que eso es lo que Pablo mostró en los últimos versículos del capítulo 11, cuando usted conoce, entiende la revelación, la grandeza de Dios y ve lo que Él demanda de nosotros, entonces, automáticamente entendiendo esto, ese sacrificio informado, nosotros vamos a presentar nuestro cuerpo a Dios como adoración. Hermanos, yo espero que usted no sea como este granjero que tenía una vaca que dio a luz gemelo. Este granjero, cuando esta vaca dio a luz dos gemelos, este granjero le juró a Dios que le daría uno de esos becerros. Pero lamentablemente, un día, uno de los becerros gemelos se le murió a este granjero. Uno de los becerros gemelos se le murió a este granjero. El granjero, desesperado, fue a su esposa y le dijo, ¿adivina qué? ¿Adivina qué? El becerro que juré darle a Dios murió hoy. El becerro que juré darle a Dios murió hoy. Podría sonar chistoso, pero la tendencia de nosotros es que no queremos dar todo nuestro cuerpo a Dios. Hay áreas de nuestras vidas que no estamos dispuestas de ofrecerla en adoración a Dios. No estamos dispuestos a darle el único becerro que nos queda a Dios como este granjero. No estamos dispuestos a darle el único becerro
que nos queda a Dios en adoración. No queremos ofrecerles aquellas cosas que son valiosas para nosotros en el marco terrenal. Quiero decirte, a pesar de todo, de aquí en adelante, ánimo, mi hermano. Ánimo, mis hermanos. Ánimo, mis hermanos. Este mensaje es una oportunidad más del Señor para que podamos hacer las cosas como Él las requiere de su pueblo. El texto, por lo tanto, nos llama a hacer un compromiso con el Señor, de comenzar a dejar que todos nuestros actos le glorifiquen a través de nuestro cuerpo. Miren, aún sabiendo que vivimos en un mundo caído, depravado por el pecado, que nos incita a vivir como ellos, opuesto a Dios por las motivaciones de sus corazones. Por lo tanto, quiero animarte a recordarte que el Señor te ha dado su gracia, y esa gracia la manifiesta en su Espíritu Santo, obrando permanentemente en nosotros, para que nosotros podamos vencer en este siglo, para que nosotros no seamos transformados conforme a este siglo, sino que seamos transformados conforme a la imagen de Cristo y podamos vivir como Él quiere que nosotros vivamos para su gloria, adorándole con nuestro estilo de vida. Esto lo vemos en Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Mira aquí una conclusión del apóstol Pablo en un contexto donde la iglesia estaba siendo atacada por los gnósticos de que el cuerpo era inútil en sí por el pecado, y esta gente incitaba a la iglesia a cometer todo tipo de pecado porque como el cuerpo es malo en sí, el cuerpo no puede producir nada malo, por lo tanto, entonces estas filosofías sutiles, huecas, como le llama el apóstol, estaban incitando al pueblo de Dios a la depravación. Y aquí el contexto habla de la fornicación, de que no usemos nuestro cuerpo para la fornicación. Y mire qué dice el apóstol a la iglesia, a nosotros, pueblo de Dios. Iglesia, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, qué dice? Es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. El Espíritu Santo está en vosotros. Y dice Jesús que Él va a permanecer para siempre con y en vosotros. Dice el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro. Versículo 20. Porque habéis sido comprado por precio, por Cristo hemos sido comprados. ¿Qué dice Pablo? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermano, nuestro cuerpo no puede estar separado de vuestro espíritu, y al revés, vuestro espíritu no puede estar separado de vuestro cuerpo, porque si no, Cristo no es conformado en nosotros a la imagen de como Dios requiere. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por lo tanto, en el poder del Espíritu Santo, usted puede y debe dar evidencia corporal, visible, de que su vida está edificada sobre la misericordia de Dios. Y termino para usted que no le ha entregado su vida a Cristo, para usted que no conoce a Cristo, para usted que no está en Cristo Jesús.
tengo para decirle que para usted presentar su cuerpo en sacrificio vivo y santo a Dios, usted necesita creer en el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente en Cristo usted puede adorar al verdadero Dios con un estilo de vida que agrade a Dios y no que agrade a usted y a los demás. Venga a Cristo, venga a Cristo y adorémosle juntos como portadores de su gloria. Venga a Cristo y adorémosle juntos como portadores de su gloria en Cristo Jesús. El Señor le bendiga. Para la semana próxima concluyo la segunda parte. Va a ser particularmente con nuestra mente, que vamos a ser transformados para la gloria de Dios y para dar fruto digno de arrepentimiento. Señor le bendiga. Wow, hermano, amén. Le pido excusa por toda la reacción, porque para mí Dios es cómico. ¿Usted sabe por qué? En llegando al final, yo busqué un versículo aquí en mi Biblia electrónica que iba a compartir al final para resumir, y fue lo mismo, 1 Corintios 6, 19 y 20. Y el punto era esto: presentar su cuerpo como sacrificio vivo. Es culto informado, es culto racional, culto lógico, porque esto no es propiedad mía. Esto pertenece a Cristo. Por eso mismo, Él debe ser dueño y debe poder tener todo el control de esto. Wow. Hermanos, ahora yo voy a tener que salir y correr 3 millas por la energía que tengo. Gracias por el desafío. Quiero poner en la pantalla la información para la gente que quizás desea responder al mensaje. Hermanos, lo hemos dicho no sé cuántas veces, ya el mensaje fue predicado. El evangelio es claro, lo compartimos esta mañana, fue compartido en este mensaje. Cristiano, usted recibió un gran reto de dejar a Cristo ser Señor de toda tu vida, interior, exterior, de cabeza hasta los pies y todo lo que está adentro. Y el desafío para el culto virtual es la respuesta de la gente. ¿Cómo ustedes van a responder a la predicación? Y usted tiene que tomar la iniciativa para dejar algún comentario en las redes sociales. Ya está indicado ahí en la pantalla. Si usted prefiere correo electrónico, ahí está. Y sobre todo, el mundo de los latinos es WhatsApp. Si usted prefiere mandar un WhatsApp, ahí está el número. Pero hermano y amigo oyente, es muy importante que usted responde cuando el Espíritu esté haciendo la obra. Si es una obra para la salvación, la palabra dice, aquí, hoy es el día. Así que les animamos contactarnos, así podríamos orar juntos. Como dice en la palabra de Dios, no es suficiente solamente creer. Usted tiene que confesar a Cristo y queremos ayudarle en esos pasos. Cristiano, lo que más el enemigo quiere hacer es robarle de la oportunidad de responder a alguna decisión espiritual que usted tiene que tomar. Por favor, comparte la decisión con nosotros solamente con el motivo de rendir cuentas unos a otros. Queremos ayudarle a pasar su vida espiritual a un nivel superior. Amén. Entonces, ahí está la información. Haznos el favor de hacer contacto con nosotros. Amén. Ha sido un buen día en la casa virtual de Dios. Amén. Muchas gracias, hermanos, por su
participación en este culto. A todas las personas en línea, veo que ahí están muchas personas. Muchas gracias por su participación. Antes de salir, si usted no ha compartido la transmisión, hazlo ahora. No lo deja para mañana, hazlo ahora mientras que esté aquí en la mente, para que este mensaje llegue a la máxima cantidad de personas. Quiero concluir en oración y hermanos, hemos llegado al fin de un día perfecto. Amén. Muchas gracias. Vamos a cerrar nuestros ojos y orar y concluir el culto. Muchas gracias, Padre Celestial, por este gran reto de su palabra. Te pido, Señor, en esta noche por cualquier persona que se unió con nosotros y oyó el Evangelio quizás por primera vez. Te pedimos, Señor, que esto provocara en ellos un entendimiento de su estado pecaminoso delante de Dios y su necesidad de aceptar la provisión de Dios en Cristo Jesús. Te rogamos también, Señor, por el pueblo de Dios, quizás, Señor, por cualquier persona que esté en el medio entre el mundo y entre las cosas de Dios, que hoy quizás pueda hacer una decisión espiritual, Señor, para presentar todo su cuerpo como sacrificio vivo, Señor. Te pido, Señor, que este mensaje pueda motivarnos, Señor, de ofrecernos cada día, Señor, para servir a nuestro Rey y Señor. Muchas gracias por tu palabra predicada y también aplicada a nuestras vidas, Señor. Entendemos que esto es lo que de verdad produce cambio en nuestras vidas y por eso estamos muy agradecidos, Señor. Bendice el resto de esta noche, Señor. Te pido por mis hermanos que puedan descansar bien, comenzar su semana laboral mañana, Señor, en la presencia del Señor y llevar a Cristo, Señor, donde quiera que vayan, Señor. Gracias por esta bendición, Señor. Gracias nuevamente, Señor, por nuestra familia y te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos y sus familias. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los que están en línea, lo siento mucho. Es tiempo de despedirnos de ustedes. Muchas gracias por estar sintonizados y nuestro deseo es que pasen una noche feliz ahí en sus hogares con sus familias. Dios les bendiga y que tengan buena noche. Amén. Dios les bendiga.